Hermoso Jesús. Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Nos gozamos de estar un día más en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es el lugar mejor que usted ha escogido para estar hoy. Amén. El título del mensaje de hoy es Muertos a la ley, vivos en el Espíritu. Muertos a la ley y vivos en el Espíritu. La lectura se encuentra en Romanos 7, del 4 al 8. Vamos a ponernos de pies en honor a la palabra del Señor y vamos a darle lectura a Romanos 7, del 4 al 8. Amén. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra se refiere a la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos ha regalado esta hermosa tarde, que podemos reunirnos aquí, Señor, con libertad para alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que ha llegado aquí, Padre. Y para los que se quedaron en la casa, Padre, tú, Señor, inquietes, Señor, para que puedan estar aquí, Señor. Oh, Padre, te pedimos perdón, Señor, porque te ofendemos. Haznos aprobado delante de tu presencia, Señor. Que tu palabra, Señor, la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hoy les voy a hablar de un tema libre. Vamos a hablar de la diferencia de vivir bajo la ley o bajo el Espíritu. Pablo en estos versos relata su propia experiencia para explicar que la ley no puede llevar a liberar a quien está luchando contra el pecado. Mientras la ley puede iluminar nuestra conciencia, no es capaz de producir santidad en nuestras vidas. El fallo, sin embargo, no está en la ley de Dios. El fallo está en nosotros, ¿verdad? Nuestra vida pecaminosa, nuestra vida rebelde, sino ¿verdad? En el pecado que mora en nosotros. El mensaje lo dividí en 5 subtemas y el primer subtema le puse por título Nuestra muerte con Jesús nos libera de la ley. Y se encuentra en Romanos 7:4. Dice, así vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En Romanos 6 al 8, Pablo explica cuidadosamente que morimos con Jesús y también hemos resucitado con Él. Aunque Pablo solo habló de nuestra muerte de pecado, ¿verdad? Al pecado, ahora le explica que nosotros también morimos a la ley. Los creyentes han muerto a la ley. Los creyentes han terminado con la ley. No es una opción como que nos lleva, ¿verdad?, camino a la salvación. Si usted cumple los 10 mandamientos, no te lleva a la salvación. El que te lleva a la salvación, ¿quién es? Cristo, aleluya. Santo eres mi Jesús. No es una opción como camino a la salvación. Hay otras religiones, ¿verdad?, que cumplen
Tú cumples un mandato, un estatuto, una norma, una forma de comportarte y ellos dicen que te lleva al cielo, entonces, o que estás bien con Dios. Acuérdense que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, bajo el regalo de Dios. Muchas personas convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿verdad? Pero no es así. Si el Espíritu Santo mora en usted, usted va a vivir bajo la gracia, ¿verdad? Obedeciendo a ese Santo Espíritu que mora en usted. Sin embargo, fuimos hechos libres de la ley para que podamos vivir como nos plazca, ¿verdad? No podemos vivir como no nos plazca. Fuimos liberados de la ley, pero no podemos vivir como dicen los puertorriqueños, como nos dé la gana, sino que es bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Que nos dice la Biblia. Vamos a buscar según Gálatas 5, 22, 23. Dice que los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estos se consideran características del carácter de Jesús, ¿verdad? Y son frutos del Espíritu Santo, y es la presencia del Espíritu Santo también en nosotros y en la vida, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, mis hermanos, y de cada creyente y de cada cristiano. Vamos a explicar los frutos del Espíritu Santo. Dice el amor o caridad. El amor se manifiesta primeramente a Dios, ¿verdad? Es verticalmente a Dios. Luego se demuestra a quién, horizontalmente, a los hermanos y al prójimo en servicio y amor. O sea que es en forma de cruz nuestra relación con Dios y después con el prójimo, con nuestros hermanos, al servicio. Gozo también es alegría. Es una alegría profunda y duradera en nuestra vida. Incluso en medio de dificultades y problemas, usted tiene ese gozo que le ha puesto el Señor en su vida. Paz es una tranquilidad interior, incluso cuando vivimos en esta vida tan agitada, este mundo tan agitado, ¿verdad? Tenemos paz, porque esa paz, ¿verdad?, que pasa todo entendimiento. Como dijo Jesús, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Esa paz. Paciencia, una disposición a soportar las dificultades con serenidad y confianza. O sea que la paciencia nos da ¿qué? Confianza y serenidad para soportar las dificultades y los problemas que tenemos. Benignidad, disposición a ser amables y compasivos con los demás, con nuestro prójimo, ¿verdad? Tenemos que ser compasivos y amables con el prójimo. Bondad, un deseo genuino de hacer el bien a los demás. Tenemos que hacer el bien, esa bondad que nos da Dios en el corazón para hacer el bien a los demás. Fe, confianza en Dios y en sus promesas. La Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Y nosotros debemos de confiar en ellas, ponerle fe y también fe en Dios, es la fe que quiere Dios. Mansedumbre es humildad, amabilidad, gentileza en el trato a los demás, en el trato al prójimo, en el trato a nuestros hermanos. Templanza es un autocontrol, moderación y dominio propio. En resumen, ¿verdad?, estos frutos del Espíritu Santo se reflejan en el carácter de Jesús, pero también en la vida de cada creyente, en la vida suya y mía. Amén. El próximo subtema le puse por título El problema con la ley. Romanos 7:5 dice: porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Mientras estamos en la carne bajo la ley, ¿verdad?, no damos frutos para Dios. En cambio, estamos llevando frutos para muerte, porque la ley obraba las pasiones del pecado dentro de nosotros. ¿Y cuáles son los frutos de la carne que nos lleva a la muerte? Dice Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo podría añadir otras: soberbia, la gula, la lujuria, la pereza. Estos son los frutos que nos llevarían ¿qué? A la muerte. Vamos a explicar algunos porque no los voy a explicar todos. La lascivia, dice, actitud marcada por un deseo desmedido hacia el placer sexual. Inmundicia, impureza deshonesta, impudicia, desvergüenza, libertinaje, obscenidad y vicio. Esa es la inmundicia. Disensión es una fuerza divisora, egoísta, que no busca una resolución ni busca una reconciliación. O sea que no busca la reconciliación ni con el hermano ni con el prójimo, sino que siempre está apartado de esa reconciliación. Herejías, dice, una falsa enseñanza o doctrina que contradice la verdad revelada por Dios. Cuando respaldamos una falsa doctrina, nos convertimos en herejes, ¿verdad? Tenemos que estar en la verdad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos revela en la Biblia, y estar alineados a la Biblia para no poder ser herejes. Y la última que voy a explicar es las orgías. Esos son actos sexuales desenfrenados, a menudo acompañados de alcohol o otras sustancias, cuando se hacen en grupos. Eso lo vemos mucho, en estos tiempos se ha visto mucho y siempre asistidos, las orgías. Dice, pero ¿a qué punto nos quiere llevar Pablo con todas estas cositas? A que llevemos ¿qué? Frutos para Dios, cuando somos hechos libres de la ley del pecado, ¿verdad? Y el próximo subtítulo dice, libres de la ley. Romanos 7:6 nos dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra se refiere a la ley. Pablo, ¿verdad?, nos resume en Romanos 7, del 1 al 5, debido a que hemos muerto con Jesús en el Calvario y estamos muertos a la ley, estamos libres de su dominio sobre nosotros como un principio de justificación y de santificación. Dice, la ley no nos justifica, no nos hace justo delante de Dios, solamente, ¿verdad?, nos señala. La ley no nos santifica, no nos lleva a un lugar íntimo con Dios, ni nos hace más santos. La ley solo nos señala el pecado, no nos da esperanza. La esperanza, ¿quién es la esperanza? En Jesús. La esperanza está en Jesús. De modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuestra libertad no está dada para que paremos de servir a Dios, ¿verdad? Nuestro régimen debe ser cada día vivir bajo el Espíritu Santo, el que nos dirige cada día. Sino que para que podamos servirle mejor bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. Mi hermano, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tan bien usted y yo, ¿verdad?, servimos bajo el régimen del Espíritu Santo? Es una lástima, ¿verdad?, que muchos sirven al pecado y a veces al legalismo con más devoción que lo que deberíamos servirle a Dios con el régimen del Espíritu Santo, ¿verdad?, con el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Vamos a pasar al cuarto subtema. Dice, nuestro problema con la ley perfecta de Dios. Es Romanos 7. Y lo dividí, ese verso, en dos partes. La primera dice,
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Santo. Pablo con estas preguntas insta en que debemos morir a la ley para llevar ¿qué? Frutos a Dios. Y nosotros dijimos que cuáles eran los frutos, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Algunos podrían pensar, seguramente hay algo malo en la ley. No, mis hermanos, es buena la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es buena la ley, mis hermanos? Porque nos señala el pecado. ¿Se ve los 10 mandamientos que hace? Señalar nuestro pecado. ¿Dónde estamos fallando? Romanos 7, la parte segunda de ese verso dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciáis, no codiciarás. La ley es como una máquina de rayos X, ¿verdad? Que revela lo que está allí, lo que está oculto, que el doctor no puede ver, la máquina de rayos X lo ve. No puede echarle la culpa a la máquina de rayos X por lo que expone. O sea, la ley, ¿qué expone? La ley en nuestras vidas. El pecado que mora en nosotros. Dice el verso, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley establece el límite de velocidad para que sepamos exactamente que vamos demasiado rápido, ¿verdad? Cuando usted va por la carretera, dice 55 y uno va como a 70, está desobedeciendo a la ley terrenal, pero también está desobedeciendo a la ley de Dios. Puede ser que nunca sepamos, ¿verdad?, que estamos pecando en muchas áreas, como el caso de la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, usted no sabía que era la codicia. Si la ley no nos lo muestra, ¿verdad?, específicamente en qué área estamos pecando. Por eso Dios puso la ley, ¿verdad?, para que nos muestre en qué área estamos pecando. El quinto subtema dice, el pecado corrompe el mandamiento de la ley. Dice Romanos 7:8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo describe la dinámica donde la advertencia, ¿verdad?, que dice, no lo hagas, como cuando le decimos a los niños, no lo hagas. ¿Y qué hace el niño? Lo hace más pronto. Hacer lo que está prohibido de la ley, ¿verdad? A veces, cuando vemos reglas y leyes, ¿verdad?, el hombre tiende ¿a qué? A violar la ley cuando lo dice. Esto debido a nuestro ¿qué? A nuestro pecado, ¿verdad? A nuestra rebeldía. Desobedecemos las leyes de Dios y también las leyes terrenales. No es la culpa del mandamiento, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, no es la culpa de lo que Dios ha puesto. ¿Es la culpa de quién? Nuestra culpa. Una vez que Dios establece un límite para nosotros, inmediatamente nos da la tentación de cruzar ese límite o esa barrera. Esto no es la culpa de Dios o de su barrera, sino la culpa de nuestros corazones pecaminosos. El pecado tomando ocasión por el mandamiento. La debilidad de la ley no está en la ley, está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión, como dice, de toda codicia. De algo bueno que es la ley, nosotros lo convertimos en maldad. Un ejemplo de esto, ¿verdad?, es un hotel en Florida, que sus balcones quedan frente al mar, y el hotel le dio con ponerle en los balcones prohibido pescar. ¿Y qué hacían las personas que llegaban al hotel? Desde los balcones se ponían a pescar, y ese pescado que cogían daba golpes en las ventanas de abajo y había problemas con los inquilinos. ¿Y qué hizo el hotel? Quitarle el letrero para que la gente dejara de pescar. Porque con el letrero que hacía, la gente provocaba a pescar. Aleluya.
¿Y cuál fue la solución del hotel? ¿Verdad? Como les dije, quitar el letrero, ¿verdad? Para que las personas no pescaran más del balcón. Si la ley, el pecado está muerto. Sin ley, el pecado está muerto. Esto demuestra lo grande que es la maldad del pecado en nosotros. Puede tomar algo bueno y santo como es la ley y torcerlo para promover la maldad. El pecado deforma el amor, ¿verdad? ¿Lo deforma en qué? En lujuria. Un deseo honesto del hombre lo convierte en avaricia. La ley en muchas ocasiones, ¿verdad?, promueve el pecado. Otro ejemplo es, en Puerto Rico hay muchas costas que dice peligro, no nadar. Y usted ve gente nadando donde dice peligro no nadar. Somos desobedientes, ¿verdad? Desafiamos a Dios y desafiamos a las leyes de los hombres. Vamos a estar concluyendo. Dice la primera aplicación, dice, fuimos juntamente sepultados con Jesús y resucitados con Él. Morimos al pecado y muertos también a la ley. La ley nos señala el pecado, lo expone, como la máquina de rayos X, pero no nos da esperanza. La esperanza está en Jesús, aleluya. La ley establece límites a nuestra vida, como la ley de tránsito, ¿verdad? Como muchas leyes nos establece límites. La ley es buena, pero muchas veces nos lleva a pecar por nuestro corazón pecaminoso y rebelde, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Vivir en el Espíritu Santo, ¿verdad? Vivir esa vida que nos dejemos dirigirnos por el Espíritu Santo y sepultar los frutos de la carne. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí mi mensaje. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias porque ella nos enseña, Señor, dónde estamos fallando, Señor. Permite, Señor, que la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor, y que podamos enterrar los frutos de la carne, Señor, y que florezcan los frutos del Espíritu, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y que ellos puedan, Señor, asimilar tu palabra, Señor, y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén.